Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de termoquímica un poco más complicado. Por lo tanto, el carácter de este problema es mucho más cercano al contexto de la ingeniería. Es un problema más ingenieril. Tenemos que la reacción de combustión de etileno, C2H4, se representa mediante la ecuación química siguiente. Un mol de etileno en estado gaseoso reaccionan con 3 moles de oxígeno molecular en estado gaseoso para producir 2 moles de dióxido de carbono, CO2, y 2 moles de agua, en este caso líquida. El CO2 se produce en estado gaseoso. La variación de entalpía estándar de esta reacción es de menos 1410 kJ. Eso significa que por cada mol de etileno que se consuma se van a liberar 1410 kJ de energía en forma de calor. ¿Cuántos kilogramos de agua que se encuentran a 20 grados Celsius podrán convertirse en vapor de agua a 100 grados Celsius al quemar un metro cúbico de etileno gaseoso, medido en condiciones normales de presión y temperatura? Datos. Capacidad calorífica molar del agua, 0,0753 kJ por mol Kelvin. Calor latente molar de vaporización del agua, 40,7 kJ por mol. Suponga que la reacción de combustión del etileno presenta una eficiencia o rendimiento del 70%. Es decir, solo el 70% del calor producido por la reacción es o será aprovechable. Entonces, aquí lo que se pide es encontrar la cantidad de agua que va a ser posible de transformar desde líquido a 20 grados Celsius a gas a 100 grados Celsius cuando se quema un metro cúbico de etileno. Es decir, ese metro cúbico de etileno se va a combustionar, va a liberar una cantidad de energía y gran parte de esa energía, es decir, el 70% de ella, se va a ocupar en transformar esa cantidad de agua líquida de 20 grados Celsius a una cantidad de agua gaseosa a 100 grados Celsius. Como comprenderán, para poder encontrar el valor o la cantidad de agua en kilogramos que se va a poder transformar desde 20 grados Celsius líquido a 100 grados Celsius gaseoso, debemos saber cuánto es lo que se está consumiendo de etileno. Recuerden que cada vez que se enfrenten con un problema donde hay una ecuación química involucrada, tarde o temprano va a haber que trabajar con moles. Y aquí no tenemos ningún dato en moles, tenemos un dato en volumen. Sin embargo, lo podemos transformar en moles porque hay una información muy importante. Dice allí un metro cúbico de etileno medido en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a 0 grados Celsius, ya a una atmósfera de presión. ¿Qué sabemos nosotros de los gases? Sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a 0 grados Celsius, y a una atmósfera de presión, ocupa un volumen de 22,4 litros. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos claridad entonces en que las condiciones normales de presión y temperatura son las que se ocuparon para medir la cantidad de etileno en volumen. Partiendo de la ecuación de los gases ideales, P por B igual nRT, esto implica que si nosotros despejamos las condiciones fijas que definen la presión y temperatura estándares, es decir, presión de una atmósfera y temperatura 273,15 Kelvin, que es equivalente a 0 grados Celsius, eso matemáticamente es equivalente a despejar volumen y moles a un lado de la igualdad y al otro lado temperatura constante universal del gas y presión al otro lado. Por lo tanto, cualquier volumen de un gas determinado va a tener o va a presentar una cantidad de moles específica. Si yo tengo un mol de etileno en condiciones normales de presión y temperatura, van a ocupar 22,4 litros. En este caso, yo no tengo un mol de etileno, de hecho ni siquiera sabemos cuántos moles tenemos de etileno, pero sí tenemos un volumen, un metro cúbico. Recordemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Eso es una equivalencia exacta.
Por lo tanto, tenemos 1000 litros de etileno que se van a combustionar. Por las condiciones normales de presión y temperatura, nosotros tenemos claro que un volumen inicial va a estar relacionado con una cantidad de moles iniciales. O, si lo quieren ver de esta manera, si tenemos un determinado volumen de un gas, va a tener una cantidad de moles específica asociada a ese volumen. Y si de ese mismo gas, en las mismas condiciones normales de presión y temperatura, nosotros tuviésemos otro volumen distinto, evidentemente vamos a tener una cantidad de moles proporcional a ese volumen. Matemáticamente eso se traduce en esta relación. Ahora, si V1 corresponde al volumen molar, 22,4 litros, significa que N1 es justamente un mol. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupan un volumen de 22,4 litros. Ahora, nosotros no tenemos 22,4 litros. ¿Qué tenemos? Tenemos 1000 litros de etileno. ¿Y cuántos moles? No sabemos. Sigue siendo N2. Pero esto es una igualdad. Por lo tanto, 1000 litros partido por N2, que es la incógnita, es decir, no sabemos cuántos moles de etileno equivalen a esos 1000 litros, pero lo vamos a averiguar. Esa relación tiene que ser igual a 22,4 litros dividido por un mol. Por lo tanto, de aquí podemos despejar N2, que es la cantidad real de moles que nosotros tenemos en este problema. N2 va a ser igual a un mol multiplicado por 1000 litros dividido por 22,4 litros. Vamos a anotarlo aquí. El resultado es 44,6 mol.